Cada noche, cientos de aviones atraviesan el Atlántico transportando a más de 300.000 personas. Solemos pensar que los vuelos nocturnos existen por comodidad o por ahorro económico, pero la realidad es más profunda. La noche no es una opción conveniente, sino una condición necesaria dictada por la física misma. Sobre el océano oscuro opera un sistema invisible. El viento y las leyes atmosféricas organizan literalmente las trayectorias del viento. Los aviones se alinean en carreras de unos kilómetros, atravesando más de 5.000 kilómetros sobre aguas heladas, con temperaturas exteriores de hasta menos 60 grados, mientras que superan los 300 kilómetros por hora. En ese entorno, cualquier error puede tener consecuencias catastróficas. El patrón del tráfico aéreo atlántico. Si se observa el flujo de aviones a lo largo del día, lo primero que llama la atención es su distribución desigual. El Atlántico Norte es el espacio aéreo oceánico más concurrido del planeta, con flujos que pueden superar los 100 aviones por hora, pero ese tráfico no se reparte uniformemente. Durante el día, los aviones entran al océano de forma dispersa, en grupos pequeños o de manera individual. Al llegar la noche, el panorama cambia radicalmente. En pocas horas, decenas de aeronaves comienzan a concentrarse en rutas previamente calculadas, ingresando casi al mismo tiempo al espacio oceánico. Desde fuera, parece un embotellamiento organizado en el cielo. Las explicaciones habituales y sus limitaciones. La explicación más efectiva es la comodidad. Salir de noche, dormir durante el trayecto y llegar eso no es suficiente para explicar la reorganización de la combinación tan precisa. Otra explicación frecuente sostiene que volar de noche es más económico. Hay algo de verdad en esto, pero el ahorro no viene de la oscuridad en sí, sino de lograr encajar el vuelo en la franja horaria correcta, trazar una trayectoria ventajosa y aprovechar los vientos favorables reales. Si un avión gana décadas de minutos gracias a condiciones atmosféricas bien aprovechadas, eso se traduce en menos combustible consumido y mejor utilización de la aeronave. Una tercera explicación señala que los aeropuertos están menos saturados de noche. Aunque esto facilita la programación en algunos casos, tampoco explica el fondo del asunto. Un avión no puede cruzar el Atlántico cuando quiera. Debe incorporarse a la estructura oceánica en el momento preciso, según los cálculos establecidos. Finalmente, hay quienes dicen simplemente que el océano está más tranquilo de noche. Eso reduce demasiado la realidad. Para la aviación moderna, la noche por sí sola no es una condición de seguridad. Los aviones vuelan con igual competencia tanto de día como de noche. Control aéreo sobre el océano. Una lógica distinta. Para entender el sistema, hay que comprender cómo funciona el control de tráfico sobre el Atlántico. Sobre tierra firme, existe una densa red de radares y estaciones terrestres que permiten una vigilancia casi continua. Si un avión se desvía, el controlador puede intervenir de inmediato. Sobre el océano, esa lógica no aplica. No existe control radar permanente a lo largo de toda la travesía. Los aviones transmiten su posición mediante sistemas de comunicación automáticos, y los controladores reciben esa información a intervalos. Hay menos capacidad de intervención en tiempo real. Paradójicamente, esto no se traduce en más libertad, sino en mayor rigidez. Cuanto menos margen hay para corregir sobre la marcha, más estricto debe ser el orden de movimiento desde el principio. La seguridad sobre el Atlántico no descansa en la capacidad de maniobra improvisada, sino en la disciplina de ejecución de un plan elaborado con anticipación. Las rutas no son líneas rectas. En un mapa, trazar una línea recta entre Nueva York y Londres parece lo más lógico. Pero los aviones no se mueven en el vacío, se desplazan dentro de una atmósfera en constante cambio. A cierta altitud el viento puede ser favorable, a otra, en contra. En una zona las condiciones son estables, en otra, más complejas. La ruta más corta sobre el océano frecuentemente no es la más rápida ni la más rentable. Lo que el pasajero ve como un arco austral para los planificadores y la tripulación. Un problema técnico concreto, cruzar el océano ese día específico, en esas condiciones específicas, rodeados de decenas de otras aeronaves. Por eso se minimiza al máximo cualquier cambio de rumbo o altitud durante la travesía. El sistema de rutas del Atlántico Norte. La característica principal de este esquema es que sus rutas no son fijas. No se trata de unos pocos corredores
cuando se publica un conjunto oficial de rutas que incluye coordenadas, puntos de entrada y salida, niveles de vuelo disponibles y parámetros para el paso por los puntos de control. No es simplemente una dirección, es toda una configuración de movimiento a través del océano. Los especialistas analizan los vientos en altura, la temperatura y la turbulencia prevista, y luego diseñan las rutas para que los aviones puedan cruzar de la manera más rápida, eficiente y sin conflictos entre sí. Si los vientos más favorables se han desplazado hacia el norte, las rutas operativas también se desplazan en esa dirección. Si la situación cambia, las rutas se mueven hacia el sur. Cada ruta es una cadena de puntos geográficos. Entre ellos, el avión sigue una trayectoria que la tripulación carga previamente en el sistema de control de vuelo. Para un observador externo parece una línea, pero para el sistema es un conjunto de nodos estrictamente definidos, vinculados a tiempos y altitudes precisas. Los aviones en una misma ruta no solo están separados por distancia, sino también por minutos. Ese intervalo temporal es lo que crea la distancia de seguridad dentro del flujo denso. Si un avión llega a un punto 2 o 3 minutos antes de lo previsto, ya está violando el intervalo, y esa desviación debe ser compensada. Las corrientes en chorro, el motor invisible. Para entender por qué el sistema opera de noche, hay que ascender hasta donde vuelan los aviones, entre 9 y 12 kilómetros de altitud. Ahí el aire no se parece en nada al que respiramos en la superficie. Es una capa fría y enrarecida donde el comportamiento de las masas de aire se convierte en un factor determinante del vuelo. Las corrientes en chorro son corrientes de viento de gran velocidad que circulan a esas altitudes. Se pueden imaginar como ríos invisibles en el cielo. Cuando un avión entra en una corriente favorable, su velocidad propia no cambia, pero su desplazamiento relativo respecto a la Tierra se acelera notablemente. En el viaje de regreso, al encontrar una corriente contraria, el avión pierde ese tiempo. En condiciones normales, un avión de pasajeros vuela a entre 850 y 900 kilómetros por hora, pero en días de corrientes particularmente intensas, la velocidad efectiva puede superar los 1000 kilómetros por hora. De ahí que el viaje de Europa a América suele ser una hora o más largo que el de regreso. El viento a favor empuja a los aviones en esa dirección, mientras que en el sentido contrario los frena. Es curioso que un viento a favor muy intenso tampoco sea siempre una ventaja sin matices. Si los aviones aceleran demasiado, pueden acercarse unos a otros más rápido de lo que permite el horario. En esos casos, la tripulación recibe la instrucción de reducir la velocidad, aunque las condiciones permitirían volar más rápido. El sistema los frena intencionalmente para mantener los intervalos de seguridad. Las corrientes en chorro no son estáticas, se desplazan, se intensifican y se debilitan. En un mismo nivel de vuelo, el viento puede ser mucho más favorable que en el nivel inmediatamente adjacente. Y dentro de estas corrientes pueden surgir zonas de turbulencia en cielo despejado, generadas en los límites donde la velocidad del aire cambia bruscamente. El avión puede estar en un cielo completamente limpio y de repente experimentar. Estas zonas son difíciles de detectar visualmente, aunque los datos meteorológicos las revelan con anticipación. Para evitar cargas innecesarias en la estructura del avión, la tripulación puede rodearlas o cambiar de altitud, lo que añade tiempo al vuelo aunque la corriente principal siga siendo favorable, porque la noche es el momento ideal. Para comprender el origen de estas corrientes hay que pensar a escala planetaria. El movimiento del aire a gran altura no depende del clima local, sino de la redistribución global del calor. El aire cálido sube desde el ecuador hacia los polos y el frío se mueve en sentido contrario. La rotación de la Tierra desvía estas masas de aire, dando lugar a las corrientes en chorro. Estas no son rectas, sino que se curvan en grandes ondas de miles de kilómetros, lo que hace que las rutas óptimas sobre el océano varíen cada día. Durante el día, la atmósfera es más activa. El calentamiento solar intensifica los movimientos verticales del aire, lo mezcla y hace que las condiciones cambien con mayor rapidez. Esto no vuelve peligroso el vuelo, pero complica enormemente el cálculo preciso para un flujo masivo de aeronaves. Por la noche, al desaparecer el calentamiento solar, el aire se estabiliza. Los movimientos verticales se atenúan y el cálculo de velocidades y tiempos se vuelve más exacto. Cuando la atmósfera se comporta de manera más predecible, es posible sincronizar el movimiento de decenas de aviones de forma simultánea, tomando en cuenta las condiciones reales y aprovechando los vientos favorables en altura.
Ese es el núcleo del sistema. La ventana nocturna permite concentrar el flujo y conducirlo por el océano sin cruces ni conflictos. Esta parte Los de mi vuelos de vida, América del Norte hacia Europa son los que esta más se benefician. pequeña parte, Por eso se agrupan y se envían por la noche. Los se aviones llama despegan por la felicidad. tarde, se acercan al Atlántico al caer la noche y aprovechan esa corriente favorable. Los vuelos en sentido contrario, de Europa hacia América, van generalmente contra el viento, obtienen menos ahorro de tiempo y se distribuyen en distintos horarios, formando un flujo más diurno. El tiempo de vuelo no es constante. Todo esto tiene una consecuencia muy concreta para el pasajero. Un mismo vuelo puede durar tiempos distintos dependiendo del día y las condiciones atmosféricas. En febrero de 2020, un vuelo de British Airways entre Nueva York y Londres en un Boeing 747 completó el trayecto en menos de 5 horas, sin que el avión volara más rápido de lo habitual. Simplemente se encontró con una corriente de aire favorable extraordinariamente intensa. El récord absoluto en aviación comercial transatlántica pertenece al Concorde, que en febrero de 1996 cubrió esa misma ruta en menos de 3 horas, aunque eso corresponde a una categoría completamente distinta, la aviación supersónica. En los vuelos convencionales, lo determinante no es la tecnología sino la precisión con que la ruta aprovecha las condiciones atmosféricas. Un día el avión entra casi de inmediato en una corriente favorable y cruza el océano con rapidez. Otro día, la tripulación debe encontrar un equilibrio entre altitud, viento y restricciones de la ruta, perdiendo minutos en determinados tramos. La tripulación no sigue simplemente un plan fijo e inamovible. Durante el vuelo recibe actualizaciones sobre los vientos y puede solicitar un cambio de nivel si las condiciones son más favorables a otra altitud. A veces una diferencia de apenas unos cientos de metros supone ganar o perder decenas de km/h. Pero cualquier cambio debe encajar en el flujo general y no alterar las distancias con otros aviones. Si hay una capa de aire más óptima disponible, es posible que el avión no reciba autorización para cambiar a ella y deba continuar en condiciones menos favorables. El sistema es mayor que cada vuelo individual. El pasajero percibe poco de todo esto. El avión puede acelerar gracias al viento, pero de todas formas debe reducir la velocidad para mantener el intervalo con el avión que lo precede. Dentro del sistema, lo importante no es la velocidad máxima alcanzable, sino el cumplimiento exacto de los intervalos de tiempo. Incluso unos minutos de diferencia tienen consecuencias que van más allá del vuelo en cuestión. Si un avión llega antes de lo previsto, el tiempo en tierra se reduce, la preparación para el siguiente vuelo comienza más rápido y eso puede evitar retrasos en cascada durante el resto del día. Una ganancia de 30 o 40 minutos por condiciones atmosféricas favorables puede impactar no solo a los pasajeros de ese vuelo, sino a toda la cadena de operaciones diarias de esa aeronave. El pasajero solo ve la hora impresa en su boleto. Pero detrás de ese dato aparentemente simple opera un sistema completo que abarca desde minutos a 10 kilómetros de altura hasta las estaciones de real de. Y todo eso ocurre mientras la mayoría simplemente mira por la ventanilla hacia la oscuridad del océano.